mente y nuestro corazón sean abiertos a tu mensaje. Pedimos, Señor, que tu Espíritu sea guiando nuestras palabras, guiando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para que tu mensaje, Señor, pueda, como siempre, ser de bendición para todos nosotros y de edificación para nosotros como cuerpo. Sabemos, Señor, como oraba ahorita el pastor, que estos tiempos son peligrosos y que desconocer tu palabra, Señor, puede ser un indicativo de perecer. Tu palabra nos dice que por falta de conocimiento es que tu pueblo perece. Rogamos, Señor, que aquel conocimiento que nos hace falta, Dios, pueda ser revelado cada día más y que temas quizá como este que poco se puede tocar desde el altar, también pueda ponernos alerta a lo que se viene presentando actualmente y a lo que va a ser tu venida, pero también la venida de aquel hombre inicuo llamado Anticristo. Te bendecimos, Señor, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos revela la palabra escrita para nosotros ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces leímos en el número 19 que la vaca roja era una de las ceremonias que se necesitaba. Actualmente el pueblo de Israel, los judíos, los que no han recibido a Jesús, están un gran sector con unos recursos financieros muy importantes, están muy involucrados en volver a reactivar el templo, aquel templo que Dios en el Antiguo Testamento les había instruido a ellos como pueblo, para que le fuera edificado ese templo y acompañarles Dios en todo su proceso. Sin embargo, cuando Jesús se hace hombre, el Hijo de Dios se hace hombre, viene a la tierra y paga por la humanidad con su propia vida, con su propia sangre. Todo se cumple en Jesús. Y esta parte que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar hoy, es parte de esa profecía que apuntaba a Jesús y a su obra redentora, a su obra expiatoria, a su obra de salvación. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Él vino a salvar al pueblo, vino a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Sin embargo, el pueblo judío, y hoy muchos de los gentiles, del pueblo gentil, aquellos que no son judíos, aún siguen sin aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es por eso que para el pueblo judío actual, los que esperan a un Mesías, pero que no aceptaron a Jesús como el Mesías, sino como un profeta más, como quizás para nosotros Isaías, a quien respetamos, como lo es, por ejemplo, Ezequiel, a quien respetamos, Oseas, a quien respetamos. Sin embargo, nuestra confianza no está en él, en esos profetas. Nuestra confianza y nuestra fe está en Jesús y en su obra. Entonces los judíos, de alguna manera, esa es la posición que actualmente y que durante la historia de estos últimos 2000 años larguitos le han dado a Jesús. Un profeta importante, mas no su Salvador, mas no aquel en quien se cumplen todas las profecías, todos los tipos, todos los símbolos, todas las figuras de las cuales nos habla el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y hoy entramos al tema de la vaca roja. Este es el 10º mensaje de la serie que se llama El Templo, la presencia de Dios y la gran abominación. Ya aquí ya me estoy saliendo del templo, ya terminé el tema de la presencia de Dios, y con este tema quizás sea la primera parte porque pueden salir 2 mensajes de este tema. Pasaríamos ya a lo que es el anticristo como tal, porque el anticristo es aquel que nos dice la palabra del Señor, que se sentará en aquel templo y se autodenominará Dios, y todo aquel que no rinda su vida y haga su voluntad, así sea la fuerza, será cortado. Allí es donde como iglesia nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor, y este tema nos va a ayudar mucho a entender toda esa parte de lo que son los tiempos proféticos de los cuales nos hablaba ahorita el pastor. Entonces la vaca roja
es difícil de conseguir. Como animal, en esas condiciones que se exige para que ellos puedan allí edificar el templo, porque es uno de los requisitos para que los judíos puedan edificar el templo, esta vaca roja de la purificación. Es una vaca que han invertido millones de millones para conseguirla, pero les hago un spoiler, un adelanto de este mensaje. El hecho de que la logren hacer en algún momento de laboratorio, ya es abominación ante Dios, porque no es natural, no es pura, así externamente parezca, así externamente cumpla, siendo roja y con no más de 2 pelos de diferente color. Entonces, los judíos están forzando la presencia de Dios para ese templo, porque no han entendido que ahora la presencia de Dios a través de la obra de Jesucristo está en usted y en mí en este momento, porque su Espíritu Santo habita en nosotros, que somos ahora el templo de Dios. Ahora no hay que edificar un edificio, la presencia de Dios lo llena todo. Y ahí es donde los judíos y todos aquellos que no han recibido a Jesús tienen un gran problema, porque necesitan hacer un esfuerzo a tal punto de un laboratorio, procurar una vaca para poder cumplir un ritual del Antiguo Testamento, de la ley, un ritual que solamente era señal de lo que iba a ser la obra de Jesús. Entonces esa vaca es difícil de conseguir. Esa vaca representa la pureza en su máxima expresión y se aplica su funcionalidad como ritual cuando está involucrado un cadáver, cuando está involucrado un muerto, cuando el pueblo tocaba algo que tuviera que ver con la muerte. ¿Saben por qué era necesario ese ritual en el Antiguo Testamento? Porque la muerte se consideraba una fuente de impureza ritual. Cuando alguien moría, su cuerpo se consideraba impuro y cualquier persona que entrara en contacto con él también se iba a considerar impura. Actualmente, otra vez veía un video donde un estudiante de un rabino judío, él explicaba que cuando ellos leían Génesis 1:1 en hebreo, ellos mencionaban allí en su idioma, a ver, por aquí lo busco ahorita, ellos mencionaban, fonéticamente sonaba la palabra med, ahorita lo vamos a leer, la palabra med, fonéticamente sonaba, y med significa muerto. Y ellos en Génesis 1:1, donde dice en el principio de Dios creó los cielos y la tierra, ellos hacen una pausa consciente para que no se suene como muerte, porque para ellos todo lo que tenga que ver muerte, incluso la pronunciación, para ellos es inmundicia. Los impuros, ¿qué producía la impureza? ¿Qué resultado había para aquellos que fuesen impuros? Los impuros no podían entrar al tabernáculo o al templo, e incluso al ser expulsados de su pueblo, perdían algunos beneficios o tradiciones comunitarias mientras estuvieran inmundos. Ese proceso de purificación duraba 7 días. El sacerdote debía rociar, como lo vimos, debía rociar el agua de la purificación, el cual era la mezcla de la ceniza de esta vaca roja con agua corriente. La ceniza representaba la consumación de lo que antes había tenido vida, pero que ahora había sido deshecho por el fuego. Pero ahora esa ceniza se mezcla con agua, que es la representación perfecta de la vida. El fuego, iglesia, y el agua trayendo un nuevo renacer de vida. En el Nuevo Testamento el fuego representa al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento el agua representa a Jesucristo. Por eso es que Jesús decía, es necesario que yo me vaya para enviarles al Espíritu Santo. Ahora, este rito tenía una contrariedad, y es que en ese mismo acto de purificación, a favor de la persona impura, todos los que estuvieran involucrados, como lo acabamos de leer, 4 veces se resaltó,
todos quedaban impuros. La vaca roja tiene alguna relación con el rojo que simboliza el pecado. El rojo es símbolo del pecado. Recuerden Isaías 1 cuando dice que aunque tus pecados fueren, ¿cierto?, serán ahora emblanquecidos. Porque el pecado para el pueblo judío de alguna manera representa el rojo de alguna manera para el pueblo judío representa el pecado. Este ritual de la vaca roja hace muchos años no lo han podido volver a hacer. Siglos ya, los judíos no han podido hacer ese ritual a falta de esa vaca roja. En los mensajes anteriores que les estaba mencionando, vimos la relación de Jesús con el arca. No tienen el arca. Vimos la relación de Jesús con el maná, vimos la relación de Jesús con la vara de Aarón y explicamos desde la palabra todo lo que esto apuntaba a Jesús, qué tenía que ver cada parte del templo con Jesús. Esta ya nuestra última parte de todos estos rituales. Entonces, a falta de esa vaca, a falta de la vaca roja, ellos actualmente realizan otro tipo de ceremonia que también dura 7 días, que es una cercanía, un intento humano de purificación llamado la chivá. Ahora, la vaca roja de ese Antiguo Testamento de alguna manera libraba al ser humano de la muerte, que es uno de los temores más profundos que usted y yo tenemos como personas quizá. La muerte. Pero en Eclesiastés 3 nos menciona que tanto la bestia como el hombre debemos volver a la tierra. Hay una relación en donde aún la bestia que se usaba para la liberación, la purificación de los judíos en ese tiempo, librarse de la muerte, aún esa vaca roja, por más pura y por más que cumpliera los estándares, las exigencias, esa vaca roja no seguía siendo más también que polvo, carne que podía ser consumida en el holocausto. ¿Saben por qué a veces tememos la muerte? Porque la muerte marca un punto diferencial entre el hombre y la eternidad de Dios. Dios es eterno, el hombre perece. Sin embargo, el hombre, usted y yo, podemos terminar, iglesia, esta vida con la esperanza gloriosa que es Cristo Jesús, porque Cristo ha vencido la muerte. Cristo es la resurrección, Cristo es el agua de vida que nos puede saciar eternamente. Cristo es la esperanza eterna para todos los que somos mortales, pero que creemos que a través de Jesús podemos recibir la eternidad. Porque Cristo pagó el precio. Cristo es el Cordero que con muerte produce vida. Los que somos rociados por el agua y por la sangre de Cristo tenemos acceso eterno a la gloria de Dios, al templo celestial que es Dios mismo. Recuerde, cuando a Cristo lo traspasan con la lanza, sale agua y sangre de su costado. En la tradición judía, el ritual de la vaca se considera un misterio. Para ellos es un símbolo de redención, de expiación. En el cristianismo, el ritual de la vaca, para nosotros, se considera un tipo o una prefiguración de la muerte y de la resurrección de Jesús. Jesús se sacrificó por la humanidad para purificarla de la impureza. Jesús se hizo pecado para que nosotros no muriéramos. Jesús es el único que cumplió y que podía purificarnos eternamente. Jesús se hizo pecado, dice 2 Corintios 5:21, porque las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad, recayeron sobre Él. Como dice el libro de Isaías, Él llevó nuestras culpas para que nosotros fuéramos limpiados. La vaca roja no la necesita el pueblo judío. El hombre que quiera alcanzar salvación solo necesita recibir y obedecer a Cristo, al Salvador, al Redentor, al Señor. Aquellos que no quieren tener a Cristo en sus vidas,
Si de pronto nos visitas por primera vez, mi hermano, y no quieres saber nada de Jesús en tu vida, no hay esperanza para ti. Si recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, hay esperanza en esta vida y hay esperanza para la eternidad a través de Jesús. Leíamos Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa sangre de Jesús limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le podamos servir al Dios vivo. En este pasaje se nos estaba mencionando la sangre de los toros, de las cabras. Pueden limpiar externamente, pero no pueden limpiar de la conciencia. Jesús sí lo puede hacer. Ahora sí, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10 del 1 al 10. Hebreos 10 del 1 al 10. Aquí se nos van a mencionar esos sacrificios del Antiguo Testamento. Nos va a decir que no podían eliminar los pecados realmente. Era nada más que una prefiguración. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año continuamente, hacer perfectos a los que se acercan a través de ella. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributaron ese culto el año anterior, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de que son pecadores. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de esos toros y de esos machos cabríos no puede quitar los pecados, dice el autor. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado, Señor, no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es lo que le agrada al Señor. Obediencia, iglesia. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso lo lees en el Salmo 46. Versículo 8 continúa diciendo, primero dice, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. De la palabra del Señor, el Señor dice que Él quiere misericordia y no sacrificio. Que Él quiere, que si se agrada tanto el Señor en el sacrificio como en la obediencia. Cuando Samuel exhorta por allá al rey Saúl. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no es cada año. El pago de Jesús fue suficiente para siempre, para todos aquellos que se quieran acercar. Siempre ha habido una disyuntiva que hablamos ayer con el grupo de alabanza, una división donde incluso han salido denominaciones y se han dividido iglesias, solo por esto que les voy a mencionar. Porque unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde. El problema es que los que dicen que la salvación se pierde están condicionando a la salvación a las obras del creyente. El problema del que dice que la salvación no se pierde es que como no se pierde, entonces yo puedo ser un sinvergüenza. Sin embargo, hablamos con el grupo de alabanza que mi posición, al menos, es que la salvación se rechaza. La salvación está siempre a la puerta de aquellos que quieran recibir a Jesús mientras estés en vida. Pero si tú rechazas la salvación, perdiste tu salvación. Cristo ya pagó el precio, el bono de la salvación, ya tienes el tiquete. Que tú no uses ese tiquete ya no es problema de Dios. No hagamos a Dios malo porque haya un lugar de tormento para la eternidad. No lo hagamos malo. Porque delante de nosotros Cristo ya puso la puerta. Él mismo dijo, yo soy la puerta.
Cristo hizo el sacrificio. Así como la vaca roja se sacrificó para purificar a las personas que habían estado en contacto con un cadáver que representaba muerte, así de manera similar Jesucristo se sacrificó en la cruz para purificar a la humanidad del pecado. Recordemos lo que dice Efesios 2:1, dice que la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos vida. La vaca roja representaba pureza. Cristo fue puro y santo, sin mancha. En la vaca roja se encontraba expiación, se encontraba redención. Cristo ha tomado el lugar de nosotros. Cristo ha pagado el precio por nosotros en la cruz del Calvario. La vaca roja tenía solamente un valor espiritual para el pueblo judío cuando fuera seleccionada para llevarla al sacrificio. Jesús de manera voluntaria puso su vida para ser sacrificado. Veamos algunos simbolismos de la vaca roja. El fuego se usaba para quemar esa vaca, y el fuego se relaciona con la purificación. El fuego se relaciona con la consumación. El fuego se relaciona con la muerte. El fuego se relaciona con deshacer aquello que es al polvo, a nada. Eso es lo que hace el fuego. De esa manera similar, el Espíritu Santo de Dios viene y actúa en nosotros. Por eso es que nosotros ya no somos Anderson, ni Erlinda, ni Luzney, sino que ahora es Dios en nosotros. Somos deshechos totalmente para que Cristo empiece a abundar. De nosotros no depende esa santificación, sino que es Dios el que nos santifica, dice la palabra del Señor. Otro de los simbolismos tiene que ver con la ceniza. La ceniza de la vaca roja se mezclaba con el agua para purificar a las personas. Esas cenizas representan las debilidades, los pecados, lo natural, morir. Pero viene el agua, que para ellos era un agua corriente, pero para nosotros es el agua de vida, que es Cristo Jesús. Y ahora, lo que era muerte se transforma en vida. Recuerde que cuando el sacerdote tomaba esta agua mezclada con la ceniza de la vaca roja y la rociaba en el hombre impuro, ahora ese hombre podía recuperar su vida normal, podía volver al campamento, podía volver al tabernáculo, podía volver a estar en comunidad. Si no, él tenía que estar afuera del campamento porque estaba inmundo y perdía toda esa condición. Es decir, de alguna manera simbólica, esa persona estaba muerta para el pueblo y para las actividades diarias del pueblo. Entonces, esa unión de la ceniza y del agua representa vida. Otro simbolismo, el agua, que era con la mezcla de esta ceniza tomaba, digamos, ese efecto para el pueblo judío de limpieza, de ser purificados. Esa agua para nosotros simboliza también, o lo podemos relacionar, cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos nosotros estamos haciendo varias cosas, dos principalmente. Nos sumergimos en el agua, que significa muerte, pero salimos del agua nuevamente, que significa resurrección. Y lo hacemos públicamente para afirmar delante de testigos que nosotros hemos decidido morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Es la representación del agua. El agua es vida. Esa vaca roja se sacrificaba para purificar a las personas. Y sabes, iglesia, la palabra de Dios dice que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo muchas cosas por nosotros. Nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos redimió, nos santificó, nos dio su santidad. Él se puso entre Dios y el hombre para ser un sacerdote, el sumo sacerdote, el eterno sacerdote, y ser intermediario a favor de nosotros.
1 Corintios 15, 55. Dice, 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tenemos vida eterna, todos aquellos que seamos rociados por el hisopo del agua de purificación, que nos rocía Cristo con su Espíritu Santo. ¿Sabes? David, el rey David, muchas veces dio declaraciones proféticas, hablando y anunciando a Jesús. Aquí hay una oración del rey David, en el Salmo 51:9, donde él hace alusión a lo que era ese ritual del Antiguo Testamento, del tiempo de Moisés, de la vaca roja. David dice en el Salmo 51:9, dice, rocíame con hisopo. Recuerda que leímos ahorita que el sacerdote rociaba con hisopo el agua y la ceniza. ¿Para qué lo hacía el sacerdote y para qué David lo pide ahora en este salmo? Dice, y seré puro. David dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Recuerden la relación de Isaías, ahorita que leíamos, si nuestros pecados fueren rojos como carmesí, él los hará blancos como lana. Entonces, David está orando no a un sacerdote humano, sino que está haciendo alusión a esa purificación que solamente iba a ser posible por el Señor, por Jesús, el Hijo de Dios, muchos años después de la generación de David. Ahora, iglesia, hemos entendido desde Levítico, desde Número 19, hemos entendido la importancia para el pueblo judío, porque para que ese templo pudiera funcionar, este era uno de los rituales que tenían que cumplir, una de las ceremonias, uno de los estatutos que ellos tenían que cumplir. Ahora, el pueblo judío cree que necesita esa vaca roja todavía. ¿Por qué, iglesia? Porque no aceptan a Jesús. No aceptaron a Jesús, no reconocieron a Jesús como el Mesías. No reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, que también le pasa quizá a muchos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. No aceptan a Jesús como el Salvador. No ven en Jesús el camino. No ven en Jesús la vida. No ven en Jesús la verdad. No ven en Jesús la puerta. No ven en Jesús el intermediario, el sacerdote. No ven en Jesús al Salvador. Mucho menos quieren ver en Jesús al Señor que dirija sus pasos. Quizá quieren al Salvador, quizá quieren la vida, quizá quieren los beneficios, pero no quieren morir a ellos mismos. No quieren obedecer a Dios. No quieren obedecer lo que Jesús enseñó de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Quieren seguir viviendo en sus delitos y pecados. O lo que también es malo, y pienso yo que hasta peor, quieren seguir viviendo en la religiosidad. Los judíos conocen muy bien la palabra del Señor. Para el judío es lo que quizá para el colombiano es el fútbol. Ustedes de chiquito le enseñan a ser hincha de un equipo. Para ellos, la palabra es todos los días. Para ellos la palabra es importante. Sin embargo, ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. Por eso, para ellos poder activar el templo, no es por recursos financieros. Créame que no es por plata, que ellos no han podido activar el templo. Hay muchas situaciones políticos, religiosas, sociales involucradas. Una de ellas es que ellos necesitan el lugar donde está una de las mezquitas de los musulmanes para poder edificar el templo judío. Eso implicaría una guerra casi que mundial.
Otra cosa es el arca. Necesitan la vaca roja. Ya tienen los vestuarios, las piedras del pectoral del sacerdote que nos habla Levítico. Es decir, todo lo que humanamente ellos han podido hacer, ya lo hicieron. Tienen el dinero para poderse acercar a Dios y no seguir en un muro de lamentos, sino tener la presencia de Dios viva como Dios se las había prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero no han entendido que es Jesús en quien se cumple todo eso. Y han hecho todo lo humanamente posible y ahora están haciendo lo que humanamente es casi imposible. Hay un tema, cuando les empieza a hablar del anticristo en esta serie, hay un tema que toca un poquito sobre una organización que está dedicada única y exclusivamente a procurar genéticamente esta vaca roja. Todos los días, todos los recursos, todo lo que se hace en la oficina, todo lo que se promueve desde esta organización no va más que enfocado a producir genéticamente una vaca perfecta. Otros están trabajando en otras áreas porque es un anhelo para ellos, porque para ellos eso no es un arca, para ellos eso no es una vaca roja, para ellos, para los judíos, eso representa la presencia de Dios, y como presencia de Dios, para ellos representa el respaldo de Dios y que su vergüenza sea quitada. Por eso ellos se siguen lamentando en aquel muro. Entonces ese requisito ellos, según ellos, deben cumplirlo. ¿Todo por qué? Por no recibir a Jesús. Para poder inaugurar ese templo necesitan esa vaca roja. La vaca roja representa para los judíos purificación y renovación espiritual. Esa vaca se sacrificaba fuera del campamento. Ojo, no la mataba el sumo sacerdote, Aarón, la mató Eleazar. Algunos dicen por el hecho de que el ritual en sí hace impuro a aquel que se involucra. Entonces por eso no lo hacía Aarón. Algunos dicen que por eso lo hacía su hijo Eleazar, que era un sacerdote. Otros dicen que no se le permitió a Aarón hacer esa ceremonia porque él había participado en el desierto fundiendo el oro para levantar un becerro de oro e idolatrarlo, lo cual desagradó a Dios. Sin embargo, eso son especulaciones, ¿cierto? Bíblicamente no se menciona por qué se seleccionó a Eleazar, el hijo de Aarón, para este proceso. Esa vaca roja una vez se sacrificaba, una vez se fundía, no es la palabra porque es para el hierro, una vez se consumía, esa ceniza la mezclaban con agua y se salpicaba 7 veces sobre el lugar de reunión. Todos los que tenían ese proceso de purificación tenían que estar en total eran 7 días para poder regresar purificados. Oigan las exigencias de la vaca. Tiene que ser nacida de parto natural, o sea que ahí los judíos van pelados. Debe ser completamente roja, con no más de 2 pelos rojos, no rojos en su cuerpo. No puede haber sido utilizada para ningún trabajo poniendo yugo sobre ella. No pudo haber sido fecundada. Oigan este dato, esto ya lo averigüé en una página científica. Realmente fueron 2. Se considera una anomalía biológica muy rara una vaca roja. De acuerdo a la tradición judía, desde el tiempo, las 2 páginas tienen una pequeña contradicción. Sin embargo, es muy similar la respuesta que ellos dan. Dice que desde el tiempo de Moisés, quien fue el que personalmente preparó la primera vaca, hasta la destrucción del segundo templo, es decir, pasó mucha gente de la historia bíblica, pasó muchísima gente por ahí, solo se prepararon, según una página, 9 vacas rojas nacidas naturalmente. Otra página habla de solamente 7 registros. Entonces, dentro de esa línea se cree que van a haber solo 10 vacas rojas en la historia, siendo la última de ellas
una en la cual va a estar involucrado el anticristo, no sabemos de qué manera. Es lo que especulan, para hacerlo claro de esta manera, lo que se especula en páginas científicas cristianas. Entonces, producir una vaca por medios antinaturales, producir una vaca de manera forzosa por medios artificiales, eso de alguna manera es distorsionar la creación de Dios. Esto evidencia la religiosidad, esto evidencia el esfuerzo humano para acercarse a Dios, cuando Dios ya se ha acercado a nosotros. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos amó primero, que nosotros le amamos a Él por consecuencia, no por iniciativa de nosotros. Fue Él el que se acercó. El problema es que para acercarnos es necesario tener un corazón rendido y humillado, y al hombre no le gusta eso. La palabra de Dios dice que Él habita con el quebrantado. La palabra de Dios dice que Él habita con el humillado. La palabra de Dios dice que Él ve de lejos al altivo. La palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios. Ahí está el problema, porque la solución ya está. Y no hay problema más feo, iglesia, que aquel problema del cual tienes la solución, pero sigues en problema. Hay gente que le gusta estar en el problema, permanecer en el problema, se queja del problema, reniega del problema. Así está la solución. Entonces el problema no es el problema es no ver la solución. Cristo es la solución. Los judíos no aceptaron a Jesús como rey, como Señor, no lo aceptan como sacerdote, no lo aceptaron, mucho menos si en esas funciones como sacerdote, como profeta sí lo aceptaron, pero como sacerdote, como intermediario entre Dios y los hombres, mucho menos lo van a aceptar como hijo de Dios. ¿Saben qué va a pasar cuando se revele con V de vaca? Revelar. Cuando se revele, cuando se manifieste el anticristo, a él sí lo van a reconocer. A él sí lo van a recibir. A él sí lo van a aceptar. A él sí le van a correr a obedecerle. Unos por convicción y otros por terror, por miedo. Pero le van a tener que obedecer. Las personas que no han recibido a Jesús y que no se fueron en su segunda venida con él. Entonces, cuando se revele el hombre inicuo, el anticristo, a él lo van a recibir como líder absoluto, porque él va a tener todo el poder humanamente hablando. Poder religioso, poder militar, poder económico. Todo lo que usted se imagine se le va a entregar a él. Lo que para el ser humano es importante se le va a entregar a él. Sin embargo, cuando él se revele con la V, que es de manifestarse, va a suceder algo, y es que después de 3 años y medio, él ahora se va a revelar con B grande, es decir, se va a ir en contra de Dios y de todo lo que sea Dios. Sabemos que el anticristo es un espíritu, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de caminar, una forma de vivir, una forma de actuar, pero que ese espíritu va a ser en algún momento personificado también en una persona. Porque el espíritu del anticristo es todo aquello que está en contra de Cristo, pero hay un momento donde un hombre con toda la autoridad, todo el respaldo de todos los gobiernos va a manifestar, se va a revelar de forma directa contra Dios y contra todo lo que se llame Dios. Los judíos que no aceptan a Jesucristo y buscan la vaca roja están motivados por razones con su fe, con sus tradiciones. Tienen razones teológicas desde la palabra, tienen razones de rituales desde la palabra, tienen razones mesiánicas para preparar la venida del Mesías, según ellos. Ellos siguen esperando al Mesías, porque hay judíos mesiánicos que esperan al Mesías, pero no ven a Jesús como el Mesías.
Las razones que estos judíos tienen es la restauración de la monarquía de David, del reinado de David. Porque ellos no entendieron que cuando David decía, vi en el cielo que mi Señor le decía a mi Señor, siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos al estrado de tus pies. Esa declaración de David profética se estaba refiriendo a que el Padre le decía a Jesús, tú has sido crucificado en la cruz del Calvario, pero todos los reinos te son entregados y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los judíos no lo entienden así. Tienen un problema los judíos. La razón es reconstruir el templo, que es algo vital para ellos. En uno de los mensajes yo les enseñaba, les compartía, que cuando Juan, el apóstol Juan, tiene la visión del cielo, y él dice, oiga esto, dice que vio el trono, dice que veía ángeles, dice que veía querubines, y empieza a describir según su conocimiento para ese tiempo lo que veía en el cielo. ¿Sabe qué fue lo único que le preocupó a Juan? Yo me quedo maravillado con lo que Juan describe de lo que veía en el cielo. Pero ¿sabe qué era lo que le preocupaba a Juan como judío? Dice la palabra del Señor que y yo miré y no vi templo. Tantas cosas, la misma presencia de Dios. Y Juan, el discípulo amado de Jesús, que dice, después de hacer las descripciones que leemos en Apocalipsis, él dice que él estaba allí en esa visión. Y él dice, yo miré y no vi templo. Nota la importancia para el pueblo judío del templo. Lo que es importante, lo que representa para ellos poder tener el templo, porque representa la presencia de Dios. Sin embargo, qué bonito el último capítulo. Juan dice, y no era necesario templo, porque Dios mismo era el templo de ellos. Apocalipsis 22. Juan, que caminó con Jesús, él lo revela desde el principio. Jesús, Dios, es nuestro templo eterno. Qué bonito. Dios en Génesis con Adán y Eva caminaba en medio de ellos. Con el tabernáculo, con la tienda de Moisés. Con la tienda de Moisés. Luego con el tabernáculo, con la tienda de David. Luego en el templo de Salomón. Caminaba con ellos. Estaba con ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, con la obra redentora de Jesús, la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros somos ahora el templo. Pero el ciclo se cierra, se complementa todo en Apocalipsis final, al final, cuando ya todo ha sido ya cumplido, cuando se le entregan al Señor los sellos, cuando se le entrega al Señor ya esa promesa de que toda lengua, toda tribu le verá y se lamentarán y llorarán. Pero otros alabarán y se gozarán, diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que vive, el que es y el que será. ¿En qué lugar vas a estar, iglesia? De los que llorarán, donde será el lloro y el crujir de dientes, o estaremos alabando al Señor por su salvación, donde Cristo ahora tendrá que ser reconocido incluso por aquellos que en su soberbia, en su altivez, en su orgullo, no lo quisieron recibir como Señor aquí en la tierra. Unos serán para vida eterna y otros para muerte eterna. Necesitamos a Jesús. No necesitamos la vaca roja, no necesitamos el arca, no necesitamos el templo, necesitamos a Jesús. Los judíos necesitan a Jesús. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos necesitan a Jesucristo.
Necesitamos al Salvador. ¿Sabes, iglesia? No todos los judíos comparten la creencia y los objetivos de los que les he mencionado de desarrollar el templo. Algunos toman otras interpretaciones, otros enfoques dentro de la comunidad judía como tal. Pero ¿sabe qué sí les podemos garantizar, iglesia? Y desde la palabra de Dios lo podemos soportar. Los judíos que no reciben a Jesucristo están abriendo puertas peligrosas con esos vacíos ceremoniales, doctrinales, vacíos por falta de revelación del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, vacíos que serán aprovechados por Satanás, vacíos que serán aprovechados por el padre de mentira, por el padre de la muerte, que es Satanás. Esos vacíos son los que Satanás usará para poner al falso profeta y para poner al anticristo, que ese será otro mensaje. Esos vacíos solamente pueden ser llenados por la revelación del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela todas las cosas, que es el que nos ilumina todas las cosas. Pero ¿cuál es la situación? Que para que nosotros podamos, los judíos puedan entender esa revelación, necesitan al Espíritu Santo de Dios. Pero antes, ¿a quién necesitan? Nadie puede recibir al Espíritu Santo si no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ahí, por más conocimiento que les decía yo ahorita, los judíos nos dan una pela racional, ceremonial, con el Antiguo Testamento. Nos dan una pela a nosotros, porque la conocen muy bien. Pero al ellos no haber recibido a Jesús, al no aceptar a Jesús, tampoco pueden recibir al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela todas las cosas. Lo dice la palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana, Dios, por tu palabra. Padre, gracias por lo que nos enseñas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Reconocemos nuestra necesidad absoluta, plenamente. Te necesitamos, Señor. Señor, oramos primeramente por nuestras vidas. Señor, que nosotros no caigamos de este lugar de gracia. Que nosotros te sigamos reconociendo como Señor de nuestras vidas. Que nosotros no te bajemos del trono de nuestro corazón para hacer nuestra propia voluntad, sino que hagamos tu voluntad. Que nosotros no nos movamos en sacrificios, sino realmente en obediencia a ti. Padre, una vez hemos orado por nosotros, también queremos orar por nuestras familias, nuestros amigos, conocidos, compañeros de estudio, de trabajo, o incluso por todas esas personas que no conocemos, Señor. Oramos, Señor, para que tú te sigas revelando a ellos, sigas hablando a ellos. Señor, que ellos puedan acercarse a ti a través de Jesucristo el Salvador. Puedan reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas, Padre. Oh Señor, y que el Espíritu Santo los siga perfeccionando, limpiando con su fuego. Señor, y oramos muy especialmente por el pueblo judío, por aquel pueblo, Señor, al que tú amas, por aquel pueblo al que tú escogiste de entre las naciones, con aquel pueblo en el cual tú has prometido que cumplirás tu propósito. Como dice el libro de Romanos 7, Señor, que tú lo llevarás a cabo. Padre, oramos para que esos corazones, Señor, que quizá están sedientos, pero no quieren recibir del agua, quizá están llenando su vida con el conocimiento del agua del pozo, como la mujer samaritana, y no del agua eterna, del agua de vida, de aquella agua de aquel que la bebe, de su interior correrán ríos de agua viva. Oramos, Señor, para que tú te sigas revelando a ellos, te manifieste a ellos. Danos a nosotros, como tu iglesia, amor por ese pueblo Israel al que tú has elegido, para que oremos por ellos, intercedamos por ellos, no les señalemos, pero que también, Señor, nos des la sabiduría para poder traer a muchos de ellos a este
convencimiento, que finalmente es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace, Señor. Guarda, Señor, al pueblo de Israel. Guarda, Señor, a tu iglesia en cualquier país donde esté. Y, Señor, síguenos revelando tu palabra para que podamos ser entendidos en los tiempos y para que no perezcamos por falta de conocimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, muy importante tener conocimiento de todo esto. Sabemos que la vaca roja es una de las señales para la reconstrucción del templo. Y ver uno ahí como ellos, en el texto que leímos de Números 19, vemos lo del rito de la purificación, que eso lo conservaron siempre los fariseos, los legalistas, cuando las 5 tinajas del agua de la purificación, que el Señor la convirtió en vino. ¿Sabe que Jesucristo vino a romper muchas cosas? Por ejemplo, aquella niña que estaba muerta, la hija de Jairo, él la tomó de la mano y no podían tocar muerto, porque quedan inmundos, pero él la tomó de la mano. Los leprosos, que el que tocara un leproso quedaba inmundo, pero él tocaba a los leprosos y los sanaba. Las mujeres de flujo de sangre, quedan inmundas las personas que, inclusive en el lugar donde se sentara después otra persona queda inmunda. Pero una mujer de flujo de sangre lo tocó y por eso tuvo temor, pero Jesucristo vino a romper muchas cosas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo esto. Padre, te damos gracias, Señor. La verdad es que tú eres el que purifica, Señor. Para eso es el agua tuya, para purificación. Por eso salió agua de tu costado, no solamente sangre, sino también agua para purificación, Señor. Tú eres quien nos purificas. Tú eres quien nos santificas también. Con tu sangre preciosa nos santificas. Muchas gracias, Cordero Santo y bueno. Por eso, Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres todo en nuestra vida. Tú eres la razón de nuestra existencia, Señor. El vivir acá en la tierra eres tú. Esa es la motivación acá en la tierra, es vivir para ti, Señor, como lo dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno. Muchas gracias, amado Jesús. Ahora tú nos has convertido en templo. Somos el templo tuyo, Señor. Somos la morada tuya acá en la tierra. Llévanos en bendición a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.